Hola, buenas tardes. Soy Angie del Castillo. Estamos aquí en el canal Toma de Conciencia. Me da muchísimo gusto compartir nuevamente contigo esta información que sigue siendo las adicciones emocionales. Y hoy vamos a hablar de maneja tus relaciones en base a tus adicciones y tus adicciones emocionales. Entonces, pues bueno, ponte cómodo porque esta información te va a gustar, te va a servir para ti o para quien está cerca de ti. Las adicciones emocionales en gran medida se vuelven muy tóxicas cuando de principio no sabemos manejarlas. La programación del silencio, por ejemplo, quedarte callado, tiene que ver con toda la información y estas vivencias que tienes de cuando eras muy chiquito, inclusive en el vientre materno. Cuando papá le dice a un niño, cállate, quizás se pudo callar para siempre. Este padecimiento que parece que está de moda en los niños, que es el autismo. El autismo es una situación que vivió habitualmente el pequeño de muy, muy chiquito, que fue tan impactante para su cerebro que lo encapsuló. De esa forma se aísla y se siente totalmente agredido por el ambiente que lo rodea. Y es una escena que para él fue algo que no puede manejar, que no podía describir y que tuvo mucho que ver con que alguien, un adulto habitualmente, le dice que se calle y que pues quizás se puede callar para siempre. Entonces hay que someterlo a pues terapias muy particulares y precisas para que él vaya desarrollando particularmente la confianza. Ese es el punto medular para que un niño pueda volver, digamos, a comportarse como se comportan los niños. Traviesos, que hablan demasiado quizás a veces, y que sea un niño totalmente normal. Mis papás decían que un niño que da lata es que está sano. Entonces preferimos que nuestros niños den mucha lata y que estén muy sanos. Entonces esta situación de cállate pues tiene connotaciones emocionales muy fuertes. Las mujeres violentadas, por ejemplo, difícilmente pueden terminar con ese círculo vicioso, porque ellas todo el tiempo se sienten así, se sienten agredidas. Y esto al final resulta ser una adicción emocional, en donde ese temor te encapsula muchísimo y ante cualquier circunstancia tú te sientes totalmente vulnerada como mujer. Entonces, toda victimización tiene que haber y ser y crearse a partir de una conexión neuronal. El cerebro busca conexiones frecuentes que ya conoce. Y entonces, de un choque importante en el inconsciente, de ahí se desprenden los comportamientos que son iguales. Por eso, una mujer violentada, un niño violentado, es difícil que salga por sí solo de ese círculo vicioso. Tiene que tener una ayuda profesional para que lo pueda sacar de esto, detectando el evento origen. Nosotros le llamamos evento origen, evento semilla, que es donde se gestó ese evento. Y desde el punto de vista de la biodescodificación es un evento semilla, pero también podemos trabajar con biomnémica, que es un evento que se pudo dar en el momento de la concepción o en la gestación o en el parto. Y de este tema de biomnémica particularmente vamos a hablar después, porque quiero ahondar mucho en esta técnica que te va a servir muchísimo para cachar muchas cosas que tenemos y que tienes en tu comportamiento, y que esto te va a liberar muchísimo a la hora que te des cuenta de que pues está dentro de tu información, está dentro de tu historia. Los niños que crecen en ambientes de violencia
y que se sienten como si estuvieran hipnotizados, crecen con una baja autoestima. Ellos difícilmente se pueden defender solos. Las personitas que hemos trabajado, inclusive personas más grandes que hemos trabajado con esos recuerdos de su niñez, pues traen mucho esta información de no haber sido defendidos por papá y por mamá. Y cuando tú sientes que no te defienden, entonces no te sabes defender tú solo. Y puedes pasar por situaciones muy fuertes en donde pues te sientes totalmente echado en contra de la pared. Y como no sale ningún adulto a tu defensa, entonces pues ahí estás en la pared esperando que alguien venga porque nadie te enseñó a defenderte. Y de ahí se pueden desarrollar muchísimas situaciones de autoestima. Cuando nosotros somos pequeños y un adulto no te, digamos que te hace ver las cualidades que tienes y te hace nutrir el ser que eres, entonces no te enseñan a verlo. Cuando tú de pequeño recibes esta información de quién eres, de lo que vales, de que eres muy creativo, eres inteligente, eres suspicaz, eres amigable, eres amoroso, etcétera. Como que te inyectan esas cualidades que sí tienes y que te las hacen ver mucho más valiosas. Entonces nos generan como esta sensación de autoestima mucho más fuerte, en donde cuando salimos al mundo, pues no tenemos que defendernos de nada, sino que hacemos mucho énfasis a cómo nos sentimos. Y esto es muy importante. Si tú tienes hijos chiquitos o personitas chiquitas a tu alrededor, pues crea este ambiente en su mundo. Cuando tú les haces ver que son buenos para muchas cosas, que les hacen ver inclusive hasta sus habilidades para ciertas pues manualidades, juegos, deportes, juegos de mesa, habilidad para ciertas materias en la escuela. Entonces por ahí le vas a dar herramientas importantes hasta para que él elija su carrera, o para que él elija a qué se quiere dedicar, o para que él o ella elijan algo que los hace absoluta y totalmente felices. Imagínate que esas herramientas las podamos desarrollar ahorita, ¿sí? A estas alturas lo podemos hacer, claro que sí. La codependencia emocional se genera de ambas personas, tanto el victimario que necesita a su víctima como la víctima que necesita a su victimario. Y entonces de esa forma crean una codependencia y difícilmente la pueden romper, al menos conscientemente. Cuando entramos a trabajar en estas conductas y nos damos cuenta qué es lo que está pasando con nuestro desarrollo y nuestra relación con el otro, entonces ahí te puedes dar cuenta de qué es lo que haces cuando te relacionas con tu papá, con tu esposo, con tus hijos, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. Y eso será un punto importante para que, repito, escribiendo, meditando, es importante, muy, muy importante la meditación, porque de esa forma te das cuenta de qué potencial tienes. Y desde este potencial, entonces, generar esta autoestima, esta autodefensa, y no porque salgas a dar patadas afuera, sino porque desde tu amor te puedes defender, desde tu amor propio. Es la mejor defensa que puedes tener, desde ese amor propio. Porque si fuimos niños que de alguna forma maltrataron, porque los papás nos crían con las herramientas que tienen y nosotros criamos a nuestros hijos con las herramientas que tenemos. Entonces, aquí no hay culpables, sencillamente hay que ver qué información tenemos para que la podamos trascender. De eso se trata, de trascender la información. Cada uno de nosotros, tanto la víctima como el victimario, juega un rol importante y hace de ese rol lo que tiene que hacer. Eso es básico. Tú juegas este rol, yo juego este rol
Y entonces, pues, estamos en el mismo tablero, tú de una parte, yo de la otra, tú juegas con las fichas negras y yo con las blancas. Y entonces hacemos un juego. Y ese juego, pues, se crea en este tablero. Y es importante que cada quien, pues, juegue la parte que tiene que jugar y es perfecta. En algún punto de la vida tú te das cuenta que eso ya no te gusta vivir. Esto es como ya estoy harto de sentirme así, ya estoy harto de no resolver, ya estoy harto de tener esta relación que es muy tóxica para mí y que, pues sí, nos vayamos desintoxicando, porque esto tiene que ver con el amor propio. Y tienen, lógicamente, una dependencia con alguien, ¿no? Estas personas que tienen baja autoestima tienen dependencia con alguien. Entonces, date cuenta si eres dependiente de alguien, si no puedes soltar, ya sea mamá, papá, hermano, pareja, hijos, etcétera, pues hay una codependencia, una adicción emocional importante. Entonces, obsérvate a ver en qué papel estás tú. Las relaciones tóxicas se dan después de una separación, cualquiera que ésta sea, puede ser hasta de tu trabajo, hasta en la oficina, con tus compañeros de trabajo, con obviamente una pareja, un noviazgo, una persona con la que vives, o tu esposo, tu esposa, con un compañero de trabajo, con una amistad. Y en estas rupturas hay un grave vacío de yo no puedo vivir sin esta persona. Y esto te hace como si el otro sustituyera una parte que tú no te puedes abastecer. Y esto, pues, vale la pena que te des a la tarea de ver qué es lo que el otro cubre para que tú lo puedas desarrollar en ti mismo. Tiene que ver siempre con el amor propio. Quizás las palabras que te dice la otra persona, quizás estos diálogos en donde te nutre. Yo te recomiendo mucho que hagas la dinámica del espejo, que te pongas durante varios días a decirte ante el espejo: me amo, me apruebo, me quiero así como soy. Y poco a poco vas a ir identificando tus fortalezas, mirándote a los ojos y viendo también tus debilidades, que las puedes volver, sí, fortalezas, pero también abrazarlas. Porque eso es lo que somos. Somos una persona que tiene luz y sombra. Y esta fusión de las dos partes hace un ser perfecto, hace un ser completo, hace un ser que está, pues, en el autoconocimiento para que pueda trascender a muchas otras heridas emocionales que tenemos. Nos hacemos esclavos de nuestras emociones. Y esta esclavitud es esta lealtad, digamos, invisible que le tenemos a nuestros ancestros. Y estas esclavas de tus emociones, bueno, pues ahora, ¿por qué no lo haces exactamente al contrario de lo que habitualmente hacemos? Que en vez de sentirnos tristes, o en vez de sentirnos abatidos, o en vez de sentirnos deprimidos, o alejados, o solitarios, entonces que esta adicción se vuelva para bien, porque también puedes hacer o desarrollar adicciones que te hagan sentir bien. Reír mucho, ver películas que te hagan reír, ver películas o series que te hagan soñar. Albert Einstein decía que el pensamiento es la antesala de la manifestación. Por lo tanto, el pensamiento te lleva a crear lo que tú quieres crear. Y aquí también vamos a trabajar con ese hecho de ser creadores de nuestra propia realidad. Y estas relaciones tóxicas las hemos creado nosotros también en base a nuestra información. Así es que si te quieres volver esclavo de tus emociones, vuélvete esclavo de reírte, de sonreír, de estar feliz, de arreglarte bonito y verte hermoso y hermosa al espejo, de amarte tal y como eres, de ver tus fortalezas y de ver tus debilidades y decir: yo te abrazo con esas debilidades y aún así te acepto y te amo como eres. Porque cada vez estamos en esta trascendencia del ser, convirtiéndonos en mejores seres y haciendo esta transformación, esta autotransformación. Esto que se gesta, de lo que hablábamos hace un momentito, a edades tempranas, esto pues sobrevive a lo largo de nuestra historia.
Y si una madre, por ejemplo, aguanta muchas infidelidades del marido, entonces genera relaciones tóxicas en ese sujeto que nace y crece en esa situación en donde alguien tuvo un abuso, en donde alguien abusó de cualquier forma, en las emociones, en los espacios, con las atenciones, en cualquier tipo de abuso. Y si te das cuenta, si eso es el caso de tu clan, porque además esto es como una mecánica que es muy habitual, te puedes dar a la tarea de revisar, bueno, cuáles son los abusos que yo creo que vivo, porque a veces es una sola sensación y es mucho más fácil de romper. O sea, si yo veo lo que es a partir de mi información, por lo tanto, cuando yo cambio mi información, empiezo a ver las cosas de diferente forma. Si yo quiero que eso cambie, tengo que cambiar mi interpretación de eso. Y eso es totalmente revelador. Créeme que totalmente revelador. Hay culturas que a los hombres hay que complacerlos. Nosotros crecimos quizás en esta cultura, en ese patriarcado, en donde todavía hay familias que yo trato, en donde se ve este tipo de situaciones, en donde el Señor se sienta para que las mujeres le sirvan. Y es una información en la familia. Y entonces no se trata de pelearse y de romperlo a base de pleitos, sino se trata de ver cuál es el valor y entonces a lo mejor ser mucho más invitativo para que el hombre coopere un poco más y que tú no te sientas como mujer, si es que son mujeres las que me están oyendo, o que pues te cheque el saquito, te quede la chamarrita a tu talla exactamente, y que no con pleitos vayamos a hacer algún acuerdo de una forma errónea, sino que desde nuestra autoestima entonces podemos hacer cambios importantes. Quizás hacer un cambio en la dinámica familiar en donde invitemos a los hombres a ser más participativos, pero desde el amor, no desde, no, pues yo no te sirvo porque yo no soy tu gata. Pues no se trata de eso. Se trata de hacer, desde mi percepción, algo distinto de mí para que el otro empiece a modificar. Porque lo que yo emano es esa victimización, en donde tengo que servir al otro para que el otro se sienta complacido y yo sienta que cubro con mi rol. Entonces, desde el amor puede ser que tú eleves tu autoestima en el espejo, con meditaciones de autoestima, que te sientas más valiosa y que no es que no te dejes, es que te veas diferente. Y cuando tú te ves diferente, los demás automáticamente te ven distinto. Así es que haz este trabajo, pero hay hombres que también se sienten incapacitados en ese sentido. Hay hombres que también se sienten totalmente sobajados por la imagen de una mujer fuerte. Y a veces son sometidos también. Es de acuerdo a la cultura que tienes, de acuerdo a la formación que tienes, de acuerdo a todo este ambiente familiar en el que tú creces, y para ti eso es lo que es correcto y eso es lo que desarrollas, y desde esas adicciones entonces tú te empiezas a correlacionar con los demás. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cachar cuáles son nuestros patrones de conducta, de qué ambiente familiar venimos, para que empecemos a ser conscientes de ello y que veamos cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel, y que desde ahí entonces empieces a evaluar mi autoestima, a trabajar conmigo, y de esa forma me voy a correlacionar con los demás de una manera mucho más sana. Y solamente así empiezas como a hacer este clic perfecto con las personas de tu vida. Cuando tú te amas, los demás te aman también. Cuando tú te respetas, los demás también te respetan. Y es algo que se emana. Esto lo vas a desarrollar mientras más medites en ti y para ti. En estas meditaciones de autoestima, de perdonarte, de hacer las paces contigo, de sanar tu cuerpo, de sanar toda esta información
que te están heredando todos tus ancestros y que si ya llegó a tus manos, entonces tú tienes mucho más herramientas para sanarla que ellos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, lo que ya hemos hablado. Y de esta forma puedes soltar esta información para no hacerla tuya, absolutamente tuya. Así es que te comparto también, las madres sobreprotectoras hacen niños que son violentos, porque de alguna forma esa es como la protección o la autoprotección que desarrollan a partir de que no hay nadie que venga y los defienda y los cobije, y se sienten agredidos todo el tiempo. Y cuando yo me siento agredida, pues evidentemente agredo. Esa es una situación biológica. Entonces, más que te veas como con una disfunción de conducta, mejor conócete y conócete desde el amor. Si yo así me comporto, quiero conocer qué es lo que estoy haciendo para hacerlo mejor. Hay una frase que nosotros usamos mucho en constelaciones familiares y es voltear con los papás y decir que en tu honor yo lo haré diferente. Es hacer como esta situación de voy a ser mejor de como tú lo pudiste hacer. Y no por denigrarte, ni mucho menos, sino porque ese aprendizaje lo traje hasta acá para que sea mío, para que me sume, para que me haga mejor y diferente. Pero diferente también en tu honor de lo que sí me enseñaste, de lo que sí me diste, de lo que sí sumo, de lo que me hace feliz. Cuando tengo toda esta información de los padres, de los abuelos, etcétera, y que a mí me suman, me hacen verme distinta, me hacen verme diferente, me hacen verme con una versión mucho que ha trascendido muchas cosas. Y de eso se trata esta información. Lo que te encuentras en tu vida está hablando de ti. Y esto pues se vuelve un descubrimiento sumamente importante, porque lo que tú observas, yo te dije en alguna de estas cápsulas, te dije, observa tu realidad y date cuenta quién eres y de dónde vienes. Si la realidad que vives no te gusta, entonces es momento de escribir otra historia y de irla escribiendo poco a poquito, porque tú escribiste esta, porque somos manifestadores de esta realidad que vivimos. Y hoy nosotros tenemos la posibilidad de transformarla, porque si ya hicimos este modelo, digamos, de vida, de historia, si ya escribí esta historia de forma inconsciente, bueno, ahora la voy a transformar de forma consciente para crear estas relaciones mucho más empáticas, más amorosas, más entregadas, más comprometidas, de ambas partes. Yo me entrego más y entonces puedo pedir que el otro se entregue, pero además es perfectamente automático. Esta situación será automática. Así es que nos vamos como relacionando de una forma distinta con nosotros, con el otro, por supuesto, haciendo historias diferentes. Te voy a regalar un texto de Anthony de Melo que está en su libro Liberación Interior, que te recomiendo muchísimo que compres ese libro. Anthony de Melo es una de mis inspiraciones y además inspiración de grandes maestros que fueron mis maestros, como Enrique Corbera, por ejemplo. Y dice, si no odias a tu padre y a tu madre, no serás tú mismo y no me podrás seguir. Esto es algo que él sacó de la Biblia y luego lo modificó un poco. Cuando te liberas de sus programas, no de ellos. No se trata de odiar a papá y a mamá, sino sus programas que no te sirven. Haz esta información tuya para que lo puedas modificar. Entonces, cuando te liberes de sus programas, llevarás a cabo un gran mandamiento, que es honrarás a tu padre y a tu madre en plena libertad. Y esto a mí me parece muy hermoso. Honrar a tu padre y a tu madre siendo feliz en esta vida, no sufriéndola, haciendo una mejor versión de lo que te regalaron para que desarrollaras en esta vida, me parece que es la mejor muestra de amor que les puedes dar.
Pues aquí te dejo esta información. Espero que te sirva. De verdad deseo que estudies sobre esto, cuál es tu historia familiar y que la puedas transformar, trascender y reescribir. Recuerda, entra al canal, dale clic, disfruta de todo el contenido que estamos subiendo, comparte, suscríbete y recuerda, ámate cuidándote. Buenas tardes, hasta pronto.